de que la fuerza es dependiente del rango articular en el cual se trabaja. Isométrico hasta fatiga, incluso isométrico máximo. Muy buenas fighters, Wolves, bienvenidos a otro vídeo más a mi canal de lucha brazos en español. Y hoy traigo algo brutal, como ya habréis visto, una entrevista a un preparador físico impresionantemente buenísimo y que nos va a responder unas preguntas súper importantes. No van a ser típicas preguntas que sí, que están bien verlas, pero no. O sea, va a responder cosas que vamos a poder introducir en nuestros entrenamientos y que nos van a hacer mejorar seguro. Esta entrevista os aseguro, os digo, que va a hacer que la lucha brazos crezca. O sea, gracias Jaime, que es la persona a la que entrevisto, y poco más. Os dejo con la entrevista, sus redes sociales y todo, y os pido un pequeño favor, vamos a ayudarle también, ya que él ha puesto su granito de arena gratuitamente, simplemente para ayudarnos. Vamos a ir a sus redes sociales, al menos a darle algún like, comentarios, seguirle incluso, porque podréis aprender muchísimo sobre preparación física. Cabe mencionar que Jaime Hidalgo trabaja con Power Explosive, ya os hacéis una idea del nivel que tiene Jaime. También trabaja para HSN, la marca de suplementos que, bueno, es una muy buena marca, así que es un hombre, es una persona, un chaval con mucha reputación y que sabe muchísimo. Fuimos juntos a la universidad hace ya muchos años de esto. Él siguió formándose y a día de hoy sigue formándose. Así que es una persona de la que tenemos y podemos aprender muchísimo. Quédate a la entrevista entera, porque desde la primera hasta la última pregunta te aseguro que te interesa y que vas a aprender mucho. Jaime, pues bueno, coméntanos para lucha de brazos, ¿qué opinas de si debemos entrenar más en rangos de movimiento enteros o rangos parciales? Te pongo un poco en situación. Ya sabes que en lucha de brazos tenemos que tratar de estar todo el tiempo posible en un ángulo de unos 90 grados y que no se abra el bloque. Cuanto más en bloque estemos, siempre es mejor. Entonces tú, ¿que eres más partidario de entrenar siempre, digamos, estos movimientos así pequeños o incluso isométricos siempre, o de entrenar movimientos completos, pero luego ya pues hacer una pequeña especialización ya a ese movimiento más de bloque? ¿Tú qué opinas? Yo creo que desde mi humilde punto de vista sería interesante sobre todo atacar esos puntos en función del periodo en el que estemos de la preparación, pero si estamos en un periodo más específico, evidentemente optaría por ese trabajo específico, más que nada porque abogamos por el principio de especificidad. Cuanto más específicos seamos, vamos a poder mejorar más en ese gesto en concreto. Y no debemos olvidar de que la fuerza es dependiente del rango articular en el cual se trabaja. Entonces, abogaría principalmente trabajo específico. Trabajo específico. ¿Y tirarías más, por ejemplo, por isométrico directamente o no tanto isométrico, pero sí movimientos cortos, rangos cortos? O bueno, jugarías, supongo, entre ellos, pero ¿qué opinas? ¿Qué darías más importancia? A mí, la verdad que me viene a la cabeza más trabajo isométrico hasta fatiga, incluso isométrico máximo. Porque dado que siempre, corrígeme si me equivoco, pero al principio de, digamos, el combate, digamos, por así decir, pues empiezas aplicando menos fuerza hasta que al final empiezas aplicando la máxima fuerza. O incluso pasas de 0 a 100 en segundos. Eso es, de 0 a 100 se trata. Siempre trataría de trabajar isométrico a fatiga o incluso isométrico máximo. Vale, ¿a qué te refieres así rápidamente para que nos entiendan todos? ¿Con isométrico a fatiga o a máximo? Por ejemplo, isométrico a fatiga se suele trabajar sobre todo pues para mejorar, digamos, la capacidad que tienen nuestros tejidos de tolerar esa fatiga, generando y aplicando fuerza. Isométrico máximo, pues como el propio nombre indica, es que generemos la máxima fuerza al máximo durante, pues evidentemente, 10 segundos, 5 segundos, lo que pueda durar. Ok, sí, perfecto, porque justo además lo que hacemos en lucha de brazos es, cuando el árbitro nos está colocando, estás en bloque, estás en tensión, pero no estás tirando al 100%, haciendo fuerza al 100%. Y cuando ya en la salida, como tú dices, es de estar casi a cero a tratar de hacer el 100%. Eso es. Y como dices, siempre se trata, o bueno, como comentamos, hay que tratar de mantener el bloque
tanto en el momento de la salida, cuando estás ganando, o incluso cuando estés perdiendo, que el bloque que no se abra, que no se abra, que no se abra. Por eso yo también creo que lo mejor, digamos, es entrenar este rango sobre todo. Como también has comentado, depende del momento de la temporada, etcétera. Cuando estamos lejos de competición, en inicio de temporada, pues podemos hacer un trabajo completo para trabajar todas las fibras, todo el movimiento articular, etcétera. Pero cuando ya nos acercamos a una competición o cuando queremos trabajar ya fuerza específica del deporte, en este caso lucha brazos, pues trabajar isométrico o parciales, pero movimientos más cortos. Eso es. Totalmente. Y de hecho yo creo que un punto muy importante, y corrígeme si me equivoco, pero es trabajar esa fatiga en el punto de isometría. Porque muchas veces cuando, por ejemplo, te están venciendo o directamente tú tienes que aguantar a tu oponente porque es demasiado fuerte y es más fuerte que tú, pues tienes que trabajar esas dos vertientes, tanto esa isometría máxima como esa isometría bajo esa fatiga. Sí, más de resistencia. Sí, yo siempre abogo por tratar de ganar los combates lo más rápido que se pueda, o sea, ser súper explosivo en la salida, porque cuanto menos tiempo estés en ese combate, menos te cansas y más fresco irás al siguiente combate. Pero obviamente, como tú dices, si te encuentras un rival de tu misma talla, digamos, se hacen combates que pueden durar hasta 10, 15 o 20 segundos, que se dice muy rápido, pero tú sabes que haciendo fuerza al 100%, 20 segundos, es impresionante. Entonces, esa resistencia, que todo el mundo entiende por resistencia, una carrera de maratón, resistencia, tal. 20 segundos en lucha brazos es trabajar, tienes que trabajar la resistencia muchísimo. Porque ya el lactato y todo, a partir de los 6, 8 segundos empieza a crecer. Y si estás acostumbrado a trabajar solo esa primera parte, en cuanto te llega alguien que es más resistente, pues te puede ganar, efectivamente. Y yo creo que ahí, sobre todo, entra mucho la cabida de por sí, pues para que la gente que nos esté escuchando, digamos que cuando los esfuerzos son muy intensos, predomina una ruta energética, que es esa ruta de fosfágeno, de fosfocreatina, que ahí la suplementación con creatina viene muy bien. Entonces yo creo que es un punto a tener en cuenta. Y otra cosita que se me está ocurriendo, porque se me viene... Sí, eso es lo que queremos. A la cabeza. Y se me ocurre también que podría ser súper interesante el poder trabajar con un dinamómetro y ver directamente, valorar esa fuerza aplicada en el bloqueo, tanto al inicio como al final. Y en función de ello, incluso podría ser un método de cuantificación directamente de la fuerza isométrica máxima. Ya ves. O sea que sería bastante interesante, se me ocurre. Me gusta. Cuando vaya a Madrid me voy a pasar ahí a verte y a probarlo, ¿eh? Me gusta esa idea. Sí, señor. Lo malo de este deporte es que, que ya sabes que es muy pequeño y que no hay patrocinadores ni nada, entonces... Yeah. Pero bueno, tiempo al tiempo, poquito a poco. Me gusta esa idea. Eso es, hay que seguir, tío. Eso es. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Vale, una pregunta que yo considero muy importante y que, en muchos deportes, pero sobre todo en lucha brazos, pasamos por alto, que es la elasticidad y la movilidad articular. ¿Tú qué importancia le das a estos factores, a la elasticidad, al movimiento articular, etcétera? Sobre todo en deportes de fuerza y aún más específico en este deporte, en lucha de brazos. ¿Das mucha importancia? ¿No mucha? ¿Hay que entrenarlo bastante o de vez en cuando solo? ¿Tú qué opinas? A ver, de por sí tenemos que diferenciar dos conceptos. Como bien has dicho, esa elasticidad es la capacidad que tiene nuestro tejido de, digamos, elongarse y volver a su estado normal. Y por otra parte tenemos esa flexibilidad, o también que lo podemos llamar movilidad dinámica, que es la capacidad que tiene la articulación de por sí, pues de elongarse, llegar a su rango final y evidentemente no romperse. Entonces yo creo que es un punto muy importante y de por sí con ese trabajo de fuerza siempre vamos a estar pudiendo enfatizar. Sí que es cierto que si trabajamos de manera isométrica, pues con más razón deberíamos de dar un poquito de importancia, pero tampoco creo que
debería de ser una base fundamental. Sí que es cierto que con muy poco trabajo que se pueda realizar se va a poder mejorar. Entonces, digamos que lo metería en un probable pero no imprescindible, digamos. Vale. Entonces, sí que es cierto que, sobre todo pues, para prevenir lesiones, para prevenir molestias articulares, incluso en periodos en los que haya muchísima carga a nivel tendinoso y a nivel de la articulación, puede ser muy interesante pues, de cara a esa recuperación y regeneración activa, pero vamos, no lo metería como un fundamental. No sé si me explico. Vale. Sí, totalmente. Que se puede hacer a lo mejor una sesión a la semana de 20 minutitos, que eso es fácil para cualquier persona, no le quita mucho tiempo ni nada, y nos ayuda, pues, lo que te diga, a recuperar un poquito y a evitar lesiones en el futuro. Totalmente. Y de hecho, yo creo que un punto muy importante, y corrígeme si me equivoco, pero es la supinación. Porque la pronación más o menos, de una forma u otra, siempre la tienes más o menos trabajada. Pero la supinación, si tienes cualquier tipo, pues el típico esguince de muñeca o que te hayas dado cualquier golpe, pues la supinación es muy difícil de trabajar. Entonces yo creo que si trabajas por dentro, o incluso, bueno, sí, sería por dentro en este caso, sí que directamente sería bastante importante. Pues la verdad, lo acabas de clavar, pero brutalmente con el tema de supinación, el movimiento por dentro, que es supinación, todo el mundo acaba teniendo dolores en esta zona del codo, el epicóndilo, todo el mundo acaba teniendo dolores ahí. Entonces, en este caso sí que, como tú dices, supinación es muy por dentro, como llamamos en el deporte, muchos abrazos, sí que es bastante importante tener elasticidad y estirar de vez en cuando para recuperar y para que no se lesione, pero es un tendón y un movimiento que, digamos, el cuerpo humano no está acostumbrado a hacer, entonces se sobrecarga muy rápido. Entonces sí que es importante esa zona, al menos, o darle más importancia en el momento de estirar. Qué bueno. Sí. Ok, pues vamos con la siguiente pregunta. Vale, vamos con una que... Vamos con una que también hay un poco de controversia. Como sabes, lucha de brazos va por pesos, por categorías de competición. Entonces, hay gente que dice que hay que entrenar hipertrofia para cuanto más grande eres, más fuerza vas a tener. Pero luego hay gente que dice, no, cuanto más grande eres, más fuerte, pero también es una categoría más difícil. Entonces, nunca entrenan hipertrofia. ¿Tú cómo harías ese balance? ¿Entrenar hipertrofia, no entrenarla? ¿Tú qué opinas? Yo opino que habría que adoptar un término medio. Sí que es cierto que, como bien sabemos, pues la hipertrofia es una consecuencia de este trabajo correcto de fuerza, pero evidentemente, dado que un combate, pues como tú has dicho antes, dura como máximo 20-15 segundos, pues por supuesto habría que trabajar esa eficiencia neural, pero no dejando de lado esa hipertrofia. Entonces yo abogaría por un periodo inicial en el que pues, se le diese más énfasis y más protagonismo a ese trabajo a nivel estructural y a esa mejora digamos, de esa masa muscular, y conforme nos vayamos acercando a la competición, ir siendo cada vez más específicos e ir trabajando de una forma más específica pues ese trabajo en cuanto a eficiencia neural se refiere. Vale. Pero sí que veo un pilar importante en la hipertrofia, sin duda, sobre todo a nivel de prevención de lesiones, porque al fin y al cabo, dado que la articulación del codo se ve muy sometida, bueno, el codo y la muñeca, se ve muy sometida a esas fuerzas, pues es importantísimo que haya una buena musculatura que la sustente y que realmente pueda soportar esa carga de trabajo. Vale, perfecto. Por ejemplo, vamos a pasar, esto ya lo juntamos con la siguiente pregunta, que es temas de macrociclos. Yo, por ejemplo, normalmente, así por lo general, suelo hacer una primera parte más de resistencia, de puesta a punto, de coger movimientos técnicos, de ejercicios diferentes. Luego paso a una pequeña, la verdad que la hago más o menos pequeña, de 3-4 semanas como mucho de hipertrofia. Y luego ya paso a parte más específica de fuerza, lo que decíamos, isometría, excéntricos, pero ya de fuerza a fuerza. ¿Te parece algo así correcto? ¿Tú cómo lo manejarías? Yo, la verdad que
¿Cuánto tiempo tendríamos, más o menos, por ponernos en un supuesto práctico? Ponte 6 meses. 6 meses. Daría un poquito más de prioridad a ese trabajo de hipertrofia. A ver, también depende de la categoría en la que estés. Si ya estás en tu categoría, me centraría sobre todo en ese trabajo específico y meter una pequeña base a nivel de mejora de ese trabajo estructural, Claro. pero luego después me metería específicamente. Perdona, en el caso de que no estés en el peso... No, perdón, aquí también entra un poco el término de si eres más amateur o si llevas ya 10 años trabajando. Si eres nuevo, pues sí que opino hay que darle más importancia a esa hipertrofia, como comentas, para que soporte las tensiones. Pero cuando llevas ya a lo mejor 10, 15 años trabajando y como tú comentas ahora, estás ya en tu categoría, que siempre compites ahí porque sabes que te da bien y no quieres subir de categoría, ya bajas ese número de microciclos o mesociclos que metes de hipertrofia quizá, ¿no? Vale. Totalmente. Totalmente. Ok. Y... pero vamos, respondiendo a tu pregunta, dependería del caso, principalmente. Sí, siempre, claro. Si estás ya en el peso, pues focalizarte más en ese trabajo específico, pero si evidentemente pues estás más alejado del peso, podría ser muy interesante el mejorar de manera estructural tu masa muscular, evidentemente ganar masa muscular y luego poco a poco ir cada vez transformando eso en ese trabajo en cuanto a eficiencia neural, trabajo de fuerza, etc. Y en el caso contrario, si quieres bajar de categoría, porque quieres quitarte, te sobra grasa, pero claro, si también hipertrofias, a lo mejor te caes en la categoría, pero más fuerte. Pero tú quieres bajar de categoría, a la hipertrofia le darías algo, claro, siempre, pero menos o igual. Yo mantendría el trabajo de hipertrofia simplemente para darle una razón a nuestros grupos musculares, sobre todo para que no se pierda masa muscular y que solamente se pierda esa grasa. Evidentemente habrá que ver en qué composición corporal nos encontramos, pero si, por ejemplo, pesamos 100 kilos y de esos 100 kilos, 90, 95 kilos es de masa magra, joder, pues a poco que bajemos, realmente vamos a estar. Si evidentemente tenemos 80 kilos de masa magra, pues tendremos que recortar un poquito más, pero sí que no abogaría por perder masa muscular, porque al fin y al cabo eso puede repercutir de manera negativa en esa eficiencia neural, en esa capacidad de aplicación de fuerza, porque al fin y al cabo un área de sección transversal más pequeño tiene menor capacidad para generar fuerza. Y al estar trabajando fuerza máxima vía neural, por ejemplo, ¿no estás evitando ya esa pérdida de masa? Sí, pero no del todo. Sí. Hay muchas veces que habría que ver la dosis realmente y sobre todo, pues, sobre todo cerciorarnos que realmente el estímulo que se esté dando sea efectivo y que no sea un estímulo que se quede corto. Sí, pero sí, en teoría no debería haber ningún problema. Ok, perfecto. Pues muchas gracias y vamos con otra preguntita. Nada, a ti, Javi. Pues mira, esta pregunta va relacionada con el porcentaje de grasa. ¿Qué importancia tiene el porcentaje de grasa en la ganancia de fuerza? Por ejemplo, si eres una persona que estás muy definida, ¿te va a ser más difícil o más fácil ganar ganar fuerza que una persona que a lo mejor esté en un 20% de grasa? Y ya al final, si hay un punto, digamos, perfecto de porcentaje de grasa que haga equilibrio para ganar fuerza. Vale. A ver, aquí sobre todo habría que jugar un poco con las palancas y la categoría de peso en la que estés. Sí que es cierto que un porcentaje graso muy alto no te va a beneficiar, pero el que estés en un porcentaje graso muy bajo, habría que ver si realmente, pues si haces las cosas bien, pues obviamente sería lo ideal, pero evidentemente, pues si te enfrentas a una categoría que es un poquito superior, pues habría que ajustarlo. Yo te diría que habría que mantener un término medio, no estar ni muy sobrepasado ni muy definido, en el sentido
A ver, yo creo que desde mi humilde punto de vista, al mantenernos en un porcentaje graso muy bajo, muy bajo, hablamos de puntos de competición en culturismo, que de hecho tú has competido, no sería lo más idóneo. Entonces, más o menos establecer un ratio entre un 12, un 14, 15% de grasa, más o menos podría ser interesante. Más que nada, porque si estamos muy bajos en ese porcentaje graso, puede repercutir en nuestra eficiencia energética y luego, por supuesto, en la capacidad de recuperación, porque no debemos olvidar que cuando estamos en esos porcentajes grasos tan bajos, pues aparte de que esa eficiencia energética es baja, la sensación de cansancio, sensación de fatiga también es bastante notable. Entonces, yo abogaría por más o menos establecer en un término medio entre un 12 y un 15% de grasa aproximado. Perfecto. Sí que es cierto que yo ya te digo que no tengo experiencia y corrígeme si me equivoco, pero... No, sí. ¿El qué? No, que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También en porcentajes muy bajos, hormonalmente también se ven reducidos, ¿no?, niveles, y al final si no tienes testosterona y tal, que es lo que te da fuerza también incluso cuando yo, que como dices, tengo esa experiencia, he competido en pulsos, en lucha de brazos, poco después de competir en Men's Physique con un 8% de grasa, y es verdad que incluso psicológicamente no te concentras igual, no estás igual, resistencia no tenía tanta. Es verdad que también yo estaba en un déficit calórico muy grande. Si consigues a lo mejor mantenerte, yo sé, en un 10% de grasa, sin estar en déficit y pudiendo comer bien, a lo mejor sí que puede ser interesante. Pero sí que es verdad que es muy difícil. Y una vez que ya estás comiendo bien, sin pasarte para engordar, pero estás comiendo bien para tener energía, lo normal es rondar 12-15% de grasa. O sea, te doy toda la razón ahí en eso. Totalmente. Y también cuando tienes mucho más peso del que debe, digamos, también te haces mucho más lento. Y en un deporte que la explosividad es fundamental, porque te he comentado que hay pulsos que duran 15 segundos, pero hay pulsos que duran un segundo. O sea que en cuanto a la salida, ¡pam!, y ya está. Entonces, cuanto menos grasa tienes, menos peso tienes que mover y más rápido eres, yo creo. Sí, totalmente. Y no debemos olvidar de que muchas veces la capacidad que nosotros podemos tener, pues, para mejorar nuestra fuerza es mucho más idónea si estamos en unos niveles de porcentaje graso un pelín más elevados. No digamos que estemos por encima del 15 o incluso llegando al 20%, que en otros niveles más bajos, sin duda. Incluso se me viene a la cabeza, a lo mejor fuera de temporada, o sea, un par de meses antes estarías más entre un 15 y un 17 a lo mejor, y cuando ya se acerca la temporada bajarías, tratarías de bajar al 12%. Bueno, también se hace pues para meterte en la categoría. Mucha gente, yo por ejemplo, compito en 80, pero fuera de temporada estoy en 83, 84, y un mes y medio antes empiezo a bajar. Más o menos lo que te acabo de explicar lo hago sin haberlo pensado así, sin haberlo hecho aposta, pero más o menos lo hago, en verdad. Pues la verdad, yo te recomendaría que hicieses esa bajada, pero un poquito más paulatina. Porque, más progresiva, ¿no? A ver, es poco peso, evidentemente, y muchas veces pues cuando estamos en déficit, lo primero que empezamos a perder es agua y glucógeno muscular. Pero vamos, quizás a lo mejor de 2 meses y medio, pueda ser, sobre todo para asegurarte de que lo que pierdes es grasa y que no te lleves nada de masa muscular. Pero vamos, no lo veo mala idea, la verdad. Si siempre te mantienes en esos rangos, vamos, no habría ningún tipo de problema. Si ya te pasas un poquito más, pues evidentemente igual habría que hacer un periodo un poquito más paulatino, incluso de 3 meses, tranquilamente. Pero sí, lo veo bastante bien. Bueno, perfecto. Vale, pues vamos con la última pregunta para que no se alargue mucho la entrevista. Y esta pregunta también es clave en lucha de brazos. Mucha gente piensa que nada y mucha gente piensa que sí. El tren inferior. ¿Qué importancia se le debe dar al entrenamiento del tren inferior? Puesto que en lucha de brazos no se usa el tren inferior más que para apoyarte. Y bueno, yo sí pienso que sí que genera mucha fuerza. Porque si no,
no hay más que hacer la prueba. Si estás en pulso y levantas los pies, como que no puedes tirar. Sin embargo, el pie, si tú quieres tirar el brazo hacia allí, pones el pie en la dirección contraria y te ayuda a tirar. Ahora, tampoco hace falta... Bueno, ahora díganos tu opinión, pero tampoco creo que haga falta hacer una hipertrofia muy grande, porque aunque la pierna ayude, pero tampoco hace falta levantar 200 kilos en prensa o en sentadilla, etcétera. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que seguramente que no sea determinante, pero sí que tiene su relevancia, porque al fin y al cabo no dejas de estar transfiriendo fuerzas también, como bien has comentado. Claro, justo. Entonces, igual, pues evidentemente no darle una prioridad máxima a ese trabajo de pierna, pero sí que mantener un trabajo, digamos, recomendado o un término medio, ¿vale? Más que nada porque si obviamente tú vas mejorando tu masa muscular en el torso, tú vas mejorando tu masa muscular en los brazos y no mejoras tu masa muscular en las piernas, pues de por sí esa transferencia de fuerzas puede verse un poquito más limitada. Y aparte, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero no dejas de, evidentemente, al estar tú apoyado, es que no dejas de estar aplicando fuerza de manera isométrica. Claro, siempre. Entonces, de hecho, incluso podría haber interesante trabajo isométrico en esa posición. Podría ser incluso bastante interesante. Bueno. Pero no lo demonizaría ni lo pondría por los cielos. Pero siempre un término medio. Sí que lo trabajaría. A mí me gusta... Una prioridad muy grande, pero vamos. Dime. Perdona. A mí, por ejemplo, me gusta hacer más trabajo de potencia, que no te da hipertrofia, o sea, no te hace ganar peso, pero te mantiene el tono fuerte y más explosivo, que al final también, cuando pegas el tirón fuerte, la pierna te pega una patada así fuerte, como para mantener. Entonces me gusta trabajar lo que tú dices, tampoco mucho, un día a la semana con mucho, unos cuantos saltos, una sentadilla salto, hago unos burpees. Trabajan más como explosividad, potencia, así, que tanto hipertrofia no trabajo. O que tanto resistencia incluso, más ese rango de potencia, explosividad. Y también porque creo, bueno, incluso sé algún sitio he leído, algún estudio, etcétera, hace tiempo, que el trabajo de potencia en general, al final te hace más potente, aunque trabajes la potencia o explosividad en las piernas, te hace más rápido también y más explosivo a nivel general, porque estás trabajando el sistema nervioso, no solo la musculatura, sino el sistema nervioso está trabajando, entonces también te ayuda a ser más explosivo en el resto del cuerpo. Pues yo realmente, más que potencia, me centraría más en esa eficiencia neural en fuerza, porque de por sí, con ese trabajo de fuerza vas a poder desplazar en esa curva de fuerza-velocidad y vas a poder aplicar, porque no debemos olvidar de que la potencia es igual a fuerza multiplicado por la velocidad. Entonces, si tú mejoras la fuerza, estás mejorando de manera indirecta la potencia. Pero bueno, ya te digo que es desde mi humilde punto de vista, no tengo experiencia y evidentemente, pues tampoco creo que se deba hacer una cosa que evidentemente no se ha experimentado. Pero vamos. Y luego respecto al tema de hipertrofia, creo que un mínimo sí que habría que tener, más que nada por esa transferencia de fuerzas que te he comentado. Igual no tener un cuádriceps de 80 centímetros, ni mucho menos, pero tener un trabajo, digamos, un término medio en el tren inferior sería importante. De hecho, incluso me viene a la cabeza el propio trabajo también del glúteo, porque de hecho cuando tú estás en ese bloqueo, no dejas de estar estabilizando la cadera. Totalmente. Incluso ese trabajo glúteo medio, glúteo mayor, puede ser muy interesante y que tengas un glúteo medio muy potente, que puedas generar fuerza en esa rotación externa para poder estabilizarte, puede ser muy interesante, la verdad. Se me viene a la cabeza. Sí, además es una anécdota que siempre cuento cuando hablo con alguien que dice, no, la pierna no hay que hacer nada porque tal. Siempre lo cuento. Yo, en uno de mis primeros campeonatos, salí con pinchazos en el glúteo justo. Y al día siguiente, los días siguientes tuve algo de agujetas en el glúteo, incluso en los gemelos. De estar medio apretando de puntilla. Sí, y es que lo cuento siempre, digo, es que pensamos que la pierna no hace nada, pero es que es muy importante. Lo que tú dices, no darle un trabajo increíble, incluso parece que no, pero también tiene mucha técnica, pero bueno, eso ya es otro tema.
pero sí que hay que tenerlas firmes, potentes, etcétera, efectivamente. Es que siempre lo cuento. Yo creo que igual tampoco me cerraría en banda. O sea, sí que puedes mejorar tu fuerza de manera exponencial en las piernas y la hipertrofia acorde a la categoría en la que estés. Pero no trataría de quitarle hierro al asunto y decir, nada, la pierna no la trabajes, eso no sirve para nada. No, al contrario, le daría su importancia, pero siempre dando ese término medio y evidentemente teniendo sentido común. Pues, como bien has comentado, si encima tú lo has experimentado, pues con más razón, sin duda. También un tema de evitar lesiones podría ayudar, porque tener la parte superior muy desarrollada, la inferior muy poco desarrollada, es muy, ¿no? Te puede traer también lesiones. A ver, sí que es cierto que no dejas de estar en una posición estática y no es tanto una posición dinámica como pueda ser un deporte colectiva, ya sea fútbol, ya sea hockey o el deporte que sea. Pero sí que es cierto que, sobre todo, yo iría más por esa eficiencia neural y transferencia de fuerzas, porque me parece fundamental. Y si tú tienes un torso muy desarrollado, los brazos bien desarrollados, los hombros bien desarrollados, y el tren inferior lo tienes muy retrasado, seguramente que esto es, al fin y al cabo, como la metáfora de tenemos un barquito pequeño y tenemos al lado una nave naval, o sea, un barco naval súper grande que tiene sus cañones y todo, y tú tienes ahí tu barquito. Pues evidentemente, pues con ese barquito te vas a hundir, a poco que te den. Entonces es mejor que tengas una buena nave, una base naval, con sus cañones y que sean bien fuerte, yo creo. Totalmente. Creo que es bastante ilustrativo. Sí. Se me está viendo una pregunta bastante importante también con tema de fuerzas y lesiones. Ya no tren superior e inferior, sino parte derecha y parte izquierda. Hay gente que solo entrena o solo compite con un brazo. ¿Qué opinas tú de qué tiene de bueno, digamos, entrenar y competir con los dos brazos respecto a hacerlo solo con uno? Que se te pone el brazo enorme y el otro brazo se te queda pequeñito. ¿Qué tiene de bueno y de malo? Así rápidamente, ¿vale? Tampoco no estaba pensada esta pregunta. Yo creo que, a ver, siempre tendemos a ser asimétricos por naturaleza y pues nos pasa que tenemos un pectoral más grande, un pectoral más pequeño respecto al derecho, el izquierdo, y siempre hay una especialización. Sí que es cierto que ese principio de trabajo de lateralidad, digamos, de un lado y el otro, puede ser muy beneficioso, pero por lo que comentas, por ese tema de prevenir lesiones, de estar constantemente metiendo carga a la articulación, pues evidentemente si tienes un lado más desarrollado que otro, pues puede tener más riesgo. Pero siempre va a haber una especialización. Entonces, no le daría mucha importancia, pero sí que es cierto que valoraría la diferencia que habría respecto a un lado respecto al otro. De hecho, te he visto a ti muchas veces que más o menos los tienes bastante equilibrados, tanto los bíceps como el antebrazo. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, pero siempre vamos a tratar de especializarnos, porque evidentemente, si el lado derecho no es tu fuerte y es el lado izquierdo, pues tienes que competir con el lado que sea realmente tu fuerte. Considero. Corrígeme si me equivoco, pero... Las competiciones van o solo brazo derecho o solo brazo izquierdo, o los dos brazos. Normalmente hoy en día ya se suele competir con los dos brazos, pero sí es verdad que hasta hace, 10 años más o menos, la gente ibas a un campeonato, había 200 personas que competían con brazo derecho y 30 con el brazo izquierdo. Y veías gente con el brazo derecho que parecía una persona de 90 kilos y el brazo izquierdo que parece una persona de 60 kilos. Eso ya sí que es demasiado, y también a nivel de lesiones, llevar el cuerpo, vas así... Al final, hasta la espalda, todo se acaba, digamos, lesionando. Es verdad que si eres muy bueno en uno y quieres especializarte solo en uno, en un brazo, vale. Pero el otro hay que seguir entrenándolo y que pueda compensar. Igual que, por ejemplo, también se me viene a la cabeza, espero que no se nos corte la llamada, el trabajo agonista y el antagonista. También hay que darle bastante importancia, depende de qué momento de la temporada, pero también hay que darle importancia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Respecto a fuerza y respecto a lesiones. Yo creo que, como bien has comentado, digamos que
Hay que tener un equilibrio y siempre pues tener los dos lados compensados va a ser muy importante. Y respecto a ese trabajo agonista-antagonista, sí que lo veo muy importante y de hecho creo que se le da mucha más prioridad, corríjame si me equivoco, pero a los flexores. Sí, por Sobre supuesto. todo. Mucho. No tanto los extensores, y los extensores no dejan de estar controlando excéntricamente la acción. Entonces, sería muy interesante ese trabajo de extensores y luego, aparte, pues evidentemente todo el trabajo específico, supinación, pronación, desviación cubital, radial, porque no dejan de ser movimientos que haces de manera indirecta en un combate y que veo muy importante, la verdad. Ok, Sin perfecto. experiencia, pero creo, simplemente por lo que conozco de anatomía, veo bastante interesante, por lo menos a tener en cuenta. Sí, sobre todo, como te digo, son movimientos muy en bloque. Que aunque la muñeca sí que hace flexión, pero el resto va todo en bloque. Entonces sí que es, si va en bloque, hay que trabajar por delante, por detrás, por un lado, por el otro lado. Creo que hay que trabajarlo en todo. Mucha gente me pregunta, ¿y el tríceps hay que entrenar? Eso es. Mucha gente dice, ¿el tríceps hay que entrenarlo? El tríceps no hace nada. Porque en este movimiento, el tríceps, muchas de las lesiones que he tenido, pequeñas, pero han sido de la parte del codo, la parte baja del codo del tríceps. Por no entrenarlo bien, se sobrecarga mucho antes que el resto, y como el resto no está sobrecargado, sigues entrenando. Entonces, a la parte débil, que es la que no has entrenado porque piensas que no hay que entrenarlo, en este caso era el tríceps, acaba lesionándose cada 2x3 y que no te permite seguir entrenando la otra parte. Entonces, al final, hay que entrenarlo todo, darle, como te dices, más importancia a lo que más importancia tiene. Al final también es un poco de coherencia, pero hay que entrenar todo un poco, siempre. Eso es. De hecho, me viene a la cabeza también el trabajo del braquial anterior, porque el braquial anterior no deja de hacer flexión y pronación. Entonces, es que cuando estás en la posición de bloque, es incluso más importante que el trabajo del bíceps braquial. Entonces, ese trabajo enfocado de manera específica lo veo muy importante. Entonces, siempre hay que trabajar desde un punto de equilibrio, pero yo creo que tiene su cabida, la hipertrofia, la fuerza, y siempre tratando de ajustarnos al momento de la temporada. Eso es. Pues Jaime, tío, qué decir, millón de gracias por ayudarnos a todo el mundo de la lucha de brazos. Es una de las primeras entrevistas, yo creo, si no la primera que se hace a alguien, a un preparador físico, en español sobre todo. Y, joder, pues muchísimas gracias de mi parte y de parte de todo el mundo de la lucha de brazos. Gracias a ti, Javi, y gracias a toda tu comunidad. Espero que sobre todo pues, les haya aportado algo de luz y por supuesto que lo puedan aplicar. Por supuesto. Bueno, os voy a dejar por aquí en sus redes sociales, igual que ya lo habré puesto otras veces. Su correo, también él es preparador físico, preparador online, ¿vale? Así que también podéis contactarle con él si queréis, bueno, como habéis visto, sabe una burrada, así que si queréis contactarle para que os entrene o cualquier cosa, pues le contactáis. Y nada, un placer y espero que lo podamos repetir más adelante. Claro que sí, Javi. Muchas gracias a ti, tío. Y lo dicho, un verdadero placer y nos vemos en próximas. Muchas gracias.